Bueno, ahora sí voy a empezar. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todos nuestros espectadores que se conectan el día de hoy. Eh, bueno, hoy sábado tenemos una jornada muy especial. Tenemos 3 invitados, 3 conferencias en toda una tarde que hemos preparado pensando en los protagonistas de esta semana, que son los cuidadores. Les recuerdo, mi nombre es Ángela Andrade, yo soy trabajadora social del Grupo de Neurociencias de Antioquia y en esta sexta versión de Cuidarme Cuidarte, es el evento que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, el Grupo de Neurociencias de Antioquia y Solar Bienestar para el Adulto, hemos planeado durante todo el mes de septiembre diferentes actividades para ponernos al corriente. Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta este momento. Hemos pasado por la primera semana de septiembre, que fue la semana del paciente. Tuvimos actividades y charlas. El día de hoy vamos a cerrar la semana del cuidador. La buena noticia es que si se han perdido algo de lo que hemos visto en estas 2 semanas que llevamos de evento, pues recuerden que pueden revivirlo o verlo por primera vez en nuestra página cuidarmecuidarte.org. Ahí se encuentran todas nuestras actividades interactivas para que conozcan un poco de lo que es ponerse en los zapatos del paciente y en los zapatos del cuidador, vean nuestras conferencias y charlas y nos dejen comentarios y preguntas que tienen para nosotros. Ahora bien, las actividades de esta semana han estado dirigidas a la experiencia personal del cuidado y la implementación de estrategias útiles para enfrentar la enfermedad a lo largo del proceso degenerativo que conlleva cada paciente, siempre reconociendo la importancia y el valor de la tarea del cuidado. Para el buen transcurso de esta charla, nuestra expositora realizará su intervención. Al final, una de mis compañeras nos va a presentar las preguntas para que sean resueltas en la mayor brevedad posible. Ahora, sin más preámbulo, le damos paso a nuestra invitada, Andrea Vázquez Alvarán. Ella es nutricionista ejecutiva en la Asociación Por Colombia, quien nos trae la charla Beneficios nutricionales de la carne de cerdo. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Ángela. Encantada de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando. Entonces, hoy voy a hablar sobre los beneficios nutricionales que tiene el consumo de la carne de cerdo. Y me dices si me están viendo ya la presentación, ¿sí? Sí, doctora, vemos la Ok, presentación. muy bien. Bueno, entonces, como Ángela ya muy amablemente me presentó, yo vengo de la Asociación Pork Colombia. Nosotros somos la agremiación que agrupa a todos los productores de carne de cerdo en el país y a través del Fondo Nacional de la Porcicultura, perdón, desarrollamos programas que benefician y potencializan la calidad y la legalidad de la producción de la carne de cerdo en Colombia. Como resultado de todo este cambio, como de una producción artesanal a una producción tecnificada, hoy hablamos de que la carne de cerdo es una carne inocua, es una carne nutricionalmente con muy buen aporte de nutrientes y es una carne también, pues que digamos ha tenido cierta mala prensa, pero que hoy les voy a mostrar por qué, pues es una buena opción para tener dentro de nuestra alimentación. Antes de hablarles sobre la carne de cerdo, también les quiero hablar sobre la importancia que tiene la alimentación y la nutrición en nuestro estado de salud, la importancia que tiene el consumir una alimentación balanceada para nosotros como cuidadores también tener un adecuado estado de salud, un adecuado peso y obviamente también pues una serie de factores de riesgo que están relacionados con una mala alimentación que podemos prevenir. Enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades del corazón, el colesterol alto, entre otros. Entonces, la alimentación y la nutrición pues tienen, digamos que para realizar cambios importantes en mi estilo de vida, si no tengo unos estilos de vida tan saludables, hay 3 pilares para ese cambio en el comportamiento. El primero es conocer, o conocer en este caso acerca de nutrición, conocer la información, que es lo que yo el día de hoy les vengo a brindar. Lo segundo es comprender la importancia que tiene esa nutrición en mi estado de salud. Y como tercero, pues
poner en práctica todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Recuerden que la alimentación y la nutrición son muy importantes para un buen estado de salud, pero también es importante tener una buena salud mental y emocional. Y muy de la mano con esta alimentación y nutrición, pues vamos a mirar la importancia también que tiene la actividad física, porque digamos que en muchas ocasiones nos dedicamos tanto como a nuestras pacientes, a las personas que estamos cuidando, que nos olvidamos que nosotros como cuidadores también debemos de tener unos horarios de alimentación, debemos tener una sana alimentación, debemos hacer actividad física, tener una buena calidad del sueño. Entonces, eso pues es lo que vamos a mirar. La guía alimentaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar propone un plato saludable para la familia colombiana, que es, digamos, la base de todas las recomendaciones que damos para la población colombiana. Este plato saludable, entonces, tiene 6 grupos de alimentos principales, proporciona siempre haciéndole énfasis a los alimentos naturales y frescos, digamos que recomendando la disminución del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. También nos habla de una cierta proporcionalidad y variedad, dándole un, digamos, mayor importancia al consumo de frutas y verduras, al consumo de alimentos fuentes de proteína, y digamos que no menos importancia, pero sí en menor cantidad, otros grupos de alimentos que tienen una densidad calórica muy alta y que sí son necesarios, como las grasas y los dulces, pero que debemos consumir en cantidades más pequeñas. También incentiva el consumo del agua, que es digamos, es el líquido por excelencia. De hecho, nuestras sobremesas deberían ser más agua que otras cosas. O sea, la idea es también disminuir mucho el consumo de bebidas azucaradas tipo gaseosas, jugos de cajita, etcétera. Ese es un mal hábito que nosotros los colombianos hemos adquirido, que digamos que es uno de los principales factores por los cuales en nuestra población cada vez se ha incrementado más el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos altos, pues que nosotros, digamos, en términos ya más científicos le decimos dislipidemias. Y también nos invita a practicar actividad física. Ya enseguida vamos a mirar cuánta actividad física debemos de hacer. Entonces, en estos 6 grupos, tenemos en el primer grupo a los cereales, tubérculos, plátanos y raíces, que también los conocemos como las harinas. Las harinas constituyen el 50% de la recomendación diaria de calorías. Y esta recomendación diaria de calorías está dada de acuerdo a mi edad, está dada de acuerdo al sexo, a la actividad física que yo tenga, al tipo de trabajo que yo haga, al ejercicio que yo haga. Y pues digamos que hay otras variables ahí también, como si estoy con sobrepeso, si estoy con obesidad, si estoy bajo de peso, si tengo un peso adecuado. Pero básicamente de mi recomendación calórica del día, el 50% corresponde a este grupo de alimentos. Es un grupo muy abundante en nuestra alimentación, entonces ahí incluimos dentro de los cereales el arroz, la avena, el trigo, o el arroz, la avena, el trigo y todos los derivados de estos cereales. Y tenemos dentro de los tubérculos y plátanos, pues la papa, la yuca, el plátano verde, el guineo, la racacha. El principal nutriente que nos aportan estos grupos de alimentos son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos son la fuente de energía de nuestro cuerpo y digamos que todas nuestras células funcionan en su gran mayoría y en condiciones normales con glucosa. Los carbohidratos, después de consumirlos, finalmente se convierten en glucosa en nuestra sangre y digamos que esa es la gasolina de nuestro cuerpo, es la forma como nuestro cuerpo obtiene energía para realizar todas las actividades. Las harinas no son los enemigos en nuestra alimentación. El problema es que muchas veces incrementamos mucho su consumo o basamos nuestra alimentación solo en harinas y esta pues es la razón de que si este valor se pasa del 50% y consumimos, no sé, un 80% en base a harinas, pues obviamente eso nos puede generar sobrepeso y nos puede generar obesidad. Pero las harinas, además, las que tienen fibra, por ejemplo, como todos los cereales integrales o la avena,
son muy importantes también por ese aporte que tienen de fibra. Además tienen otras nutrientes, vitaminas del complejo B. Tienen algo de proteína también en el caso de los cereales como el arroz, el trigo y el maíz. Y por ende, pues son alimentos que no se deben de quitar de nuestra alimentación diaria. Lo que sucede es que hay que tratar de controlar un poco más cantidades. En el segundo grupo tenemos las frutas, hortalizas y verduras. Son una fuente muy importante de fibra soluble e insoluble y además son una fuente muy importante de vitaminas y minerales. Dentro de las funciones que tiene esa fibra soluble, tenemos entonces que está asociada a la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos. El hecho de que haya fibra en nuestra alimentación hace que esta absorción de los carbohidratos sea muchísima más lenta, entonces el consumo de fibra directamente ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Esto es importante para las personas con diabetes, pero también es importante para todos nosotros. De hecho, los hombres deben de consumir más o menos en su alimentación hasta unos 36 gramos de fibra y las mujeres debemos consumir unos 24 gramos de fibra en el día. ¿Cómo cubro yo ese requerimiento de fibra? Con un consumo de frutas y verduras, la recomendación es de 6 porciones entre fruta y verdura en el día. ¿Qué es una porción de fruta? Una manzana, una pera, un banano, una taza de ensalada, un tomate, una zanahoria, etcétera. Entonces la idea es que tengamos un consumo entre 5 y 6 porciones de frutas en el día. También nos aportan carbohidratos, obviamente en mucho menor cantidad que las harinas, con la ventaja de que estos carbohidratos, como siempre vienen acompañados de fibra, van a tener una absorción mucho más lenta y por lo tanto, pues esas cargas de glucosa no van a llegar tan rápido a nuestro cuerpo. Eso va a permitir que siempre tengamos unos buenos niveles de azúcar y triglicéridos y además eso también nos ayuda en el control del peso porque digamos que el cuerpo no se ve obligado si no puede gastar todas estas calorías, entonces las guardaría como en forma de grasa. Nosotros somos un país privilegiado, tenemos una cantidad y una variedad enorme de frutas y verduras. Todo el año tenemos cosecha de algunos de estos productos y sin embargo nuestro consumo de frutas y verduras en la última encuesta en SIN que se realizó por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encontró que nuestro consumo de frutas y verduras, tanto en niños como en adultos, adultos mayores y adolescentes, es muy bajo. Entonces, la idea es como incrementar más este tipo de alimentos. Con las frutas es particularmente importante también que la fruta como tal, la fruta entera es la que es más saludable. Allí digamos que nos vamos a comer toda la fibra, todas las vitaminas y minerales que tiene este alimento. Cuando la preparamos en jugo, al hacer el proceso de licuado y de colado de la fruta, pues no va a ser le vamos a botar gran parte de la fibra, sí, y muchos de los nutrientes también se van ahí. Entonces, básicamente en un jugo lo que estamos consumiendo es el concentrado del azúcar de la fruta, que sería pues la fructosa. No es que sea malo tomar jugos, pero digamos que sí se recomienda consumir preferiblemente las frutas enteras que en jugos. Digamos que los jugos, pues a la larga, no es que no se, como les digo, no es que no se puedan tomar nunca, pero la idea es que cuando yo tenga sed tome más agua que jugos y que las frutas las prefiera consumir enteras, no en jugos. Y con las verduras también es importante consumirlas crudas y si voy a utilizar algún término de cocción, la idea es utilizar calor alto y cortos tiempos de cocción para evitar pérdida de nutrientes. Digamos, cuando hago unos vegetales al wok o cuando los hago salteados. Si yo hago, por ejemplo, estos vegetales, por decir algo, en una sopa, como el tiempo de cocción es tan largo, gran parte de la fibra y de los nutrientes que aportan estas verduras, pues se pierde. Entonces, también es importante tener ahí en cuenta ese tiempo de cocción. En tercer lugar, tenemos las carnes, huevos, leguminosas, frutos secos, semillas y mezclas vegetales, leguminosas como los frijoles, las lentejas, la soya. Su principal característica es su contenido de proteína y de hierro, aunque digamos que las proteínas
se dividen como en proteínas de alto valor biológico, o sea, las de origen animal. Alto valor biológico quiere decir que el cuerpo las absorbe con mucho más facilidad, casi en más de un 80%, que, digamos, las proteínas que son de origen vegetal, que por sí solas no tienen como todos los aminoácidos esenciales y que toca, digamos, para igualar esa calidad de proteína, mezclarlas con cereales. Por ejemplo, si yo mezclo una leguminosa como el frijol con un cereal como el arroz, voy a obtener una proteína casi de la misma calidad que me pueda aportar la carne o el huevo. La recomendación de estos grupos de alimentos es consumir por lo menos entre 2 o 3 porciones de proteínas en el día, teniendo en cuenta que la porción de carne más o menos para un adulto es entre 100 y 120 gramos en crudo. Es más o menos lo que tenemos en el tamaño de la palma de la mano. Y si mi opción es no consumir carne porque razones económicas, porque quiero no consumirla, entonces la idea es utilizar mucho leguminosas y eh, leguminosas en mi alimentación, pues para tener un buen aporte de proteína. El hierro, así como como la proteína, tiene dos presentaciones. Hay una que es de origen animal, que es el hierro en, y hay un hierro que es de origen vegetal, que es el hierro no en. El cuerpo es capaz de asimilar, de absorber más rápida, más eficientemente mejor el hierro que está en las carnes rojas, como la carne de res, o en carnes como también la carne de cerdo y algo en el pollo también son fuentes de hierro. Este hierro se absorbe más eficientemente. En algunos vegetales y leguminosas hay hierro, pero su porcentaje de absorción es muchísimo más bajo que el hierro que es de origen animal. También hay una recomendación para mejorar esta absorción del hierro y es el acompañar este tipo de alimentos con frutas, fuentes de vitamina C, como la guayaba, en general todas las cítricas como la naranja, la mandarina, la mora, el tomate de árbol, el maracuyá, el lulo. Entonces esa vitamina C de estas frutas va a mejorar muchísimo la absorción del hierro de estos alimentos, sobre todo cuando es un hierro de origen vegetal. En el grupo número 4 tenemos entonces lácteos y derivados lácteos. Su principal, digamos, aporte de nutrientes está en el calcio, las proteínas, que también son proteínas de alto valor biológico, y las vitaminas, especialmente la vitamina D o D1, que, digamos, es muy importante para conservar la salud de los huesos y prevenir la osteoporosis, que es la pérdida es que proporciona, ¿cierto?, esa salida de calcio de los huesos, volviéndolos porosos y más débiles y quebradizos. Entonces, en los adultos, digamos que las recomendaciones varían de acuerdo también a la edad. En los niños es de más o menos 3 o 4 lácteos en el día, en los adultos es únicamente de 1 o 2 lácteos, en los adultos mayores igualmente, en las gestantes es entre 3 y 4 lácteos en el día, pero digamos que también es un alimento que, digamos que por moda, últimamente, por muchas razones que no son tan, tan científicas de pronto, se tiende como a disminuir el consumo de lácteos y este es un grupo importante también porque digamos que es una de las principales fuentes de calcio que tenemos y también de vitamina D, que recuerden que para que se vuelva activa necesitamos de la luz del sol porque se sintetiza en la piel a través de los rayos del sol, pero necesitamos también ingerirla en la alimentación para poder después realizar esa síntesis. Entonces es muy importante también ese consumo de alimentos lácteos. En el grupo número 5, aunque las grasas, tenemos entonces el grupo de las grasas, deben aportar más o menos el 30% de nuestro requerimiento calórico total. Recuerden que el 50% son las proteínas, el 20% serían las proteínas, perdón, el 20% proteínas, 50% los carbohidratos y el 30% serían las grasas. Dentro de este grupo de las grasas, entonces tenemos grasas de origen vegetal, que son muy saludables, como el aguacate, los aceites como el aceite de oliva, girasol, canola, palma. Tenemos los frutos secos, maní, almendras, nueces, pistachos. Y hay alimentos de origen animal también que aportan grasa, como el huevo, como las carnes, como el pollo y como el pescado. Las grasas, digamos que se dividen en tres grupos principales: las grasas monoinsaturadas. Estas grasas monoinsaturadas se han encontrado que su consumo
promueve la salud cardiovascular porque ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo. Entonces, dentro de estas grasas tenemos el aguacate, tenemos el aceite de oliva, tenemos los frutos secos y tenemos la carne de cerdo, que ahorita les voy a contar por qué es una fuente de grasa monoinsaturada. Tenemos las grasas saturadas que las encontramos en, digamos, alimentos como la manteca de cerdo, en cortes con alto porcentaje de grasa, por ejemplo, como el tocino, en la carne de res, en las frituras. Esta grasa saturada hay que consumirla al menos menor proporción y se recomienda que su consumo sea menos del 7% del valor calórico total. Y en tercer lugar tenemos las grasas poliinsaturadas, que son las famosas omega 369, que encontramos también en alimentos como los pescados de mar, especialmente trucha, salmón, arenque, atún fresco, y que son también, juegan un papel fundamental también en la regulación de los niveles de colesterol y triglicéridos en nuestro cuerpo. Y asimismo también son importantísimas en todo el desarrollo neurológico de los bebés desde que están en el vientre de la mamá y sobre todo durante los primeros 2 años de vida, que es cuando hay un desarrollo muy alto de todo el cerebro y de todo el sistema neurológico. En sexto lugar, tenemos los azúcares y dulces. La idea es que estos azúcares y dulces ocupen únicamente el 10% de nuestro requerimiento calórico como máximo. El excesivo consumo, su principal, digamos, nutriente, y es el único nutriente que aportan, son los carbohidratos simples, son una fuente inmediata de energía para nuestro cuerpo. Lo que sucede es que cuando exageramos su consumo, que digamos en nuestros hábitos actuales es muy factible que los excedamos por el consumo de gaseosas, de postres, de dulces, de alimentos procesados y ultraprocesados con alto contenido de azúcar. Ese excesivo consumo de estos carbohidratos nos va a ayudar, junto con el sedentarismo, a incrementar el peso. Como ya les decía ahorita, cada vez en cada una de las encuestas que se hacen de la situación alimentaria y nutricional en Colombia, encontramos que las cifras de sobrepeso y obesidad van en aumento y que la incidencia de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y de la diabetes también van en aumento. Y esto está muy asociado al consumo de este tipo de alimentos. Entonces, ¿los azúcares y dulces se pueden consumir? Sí, sí se pueden consumir, pero con mucha moderación. 10% del valor calórico total corresponde a comerse eh, 3 cucharadas de azúcar en el día, un bocadillo, un paquetico de galletas, pero nosotros generalmente o sea, consumimos mucho más de esto y sobre todo lo que les decía ahora, el uso de bebidas gaseosas, maltas, jugos de cajita y todo este tipo de bebidas procesadas que contienen muy alto aporte de azúcar y que, digamos, en vez de reemplazan el consumo de lácteos, el consumo de agua, el consumo de frutas, digamos que es una de las principales razones por las cuales pues se han incrementado estos niveles de sobrepeso y obesidad en nuestra población. Entonces, para resumirles, una alimentación balanceada debe de tener los 3 macronutrientes principales, que son las proteínas, que son importantes para el mantenimiento de la masa muscular, los lípidos o grasas, que son una fuente de energía de reserva, que también están implicados en muchos procesos metabólicos en nuestro cuerpo, en la fabricación de las hormonas, en la regulación de la temperatura corporal. Tenemos los hidratos de carbono o carbohidratos, que son la principal fuente de energía rápida para nuestro cuerpo. Y esos hidratos de carbono, digamos que los podemos obtener a partir de las frutas, a partir de las verduras, que ya sabemos que debemos consumir entre 5 o 6 porciones en el día, a partir también de las harinas, como el arroz, la papa, la yuca, el plátano, los pastos, la arepa, que no es que sean malas, sino que hay que controlar un poco las cantidades. Y también la otra fuente importante pues son los azúcares, gaseosas, dulces y postres, que ya vimos que sí se pueden consumir, pero en muy pequeña cantidad. Los otros componentes de nuestra alimentación tenemos entonces las vitaminas y minerales. Como fuentes importantes de vitaminas y minerales tenemos todas las frutas y las verduras. Cada color de fruta y verdura tiene unos antioxidantes y unas vitaminas que les corresponden. Las de color amarillo, por ejemplo, aportan vitamina A. Las cítricas, como les dije ahorita, aportan vitamina C.
Todas las verdes aportan folatos o ácido fólico y todas estas vitaminas son muy importantes y tienen otros minerales, por ejemplo, las verdes también aportan potasio, aportan muchos minerales que son muy importantes para muchos procesos metabólicos en nuestro cuerpo y cuya deficiencia pues obviamente también genera enfermedades. Además, el consumo de fibra, de vitaminas y minerales en frutas y verduras también es y el consumo y un buen aporte de proteínas pues fortalece nuestro sistema inmune, que también es muy importante, pues digamos en este momento por el tema pues como de la pandemia. También es importante entonces la recomendación, consumir agua. Se recomienda que el consumo de agua debe ser más o menos de 30 centímetros por cada kilo de peso que yo tenga. Esa es como una manera rápida de calcularlo. Es decir, que si peso 50 kilos, debo consumir 1.5 litros de agua en el día, pero en promedio, pues siempre hablamos de que se debe consumir entre 6 y 8 vasos de agua en el día. Y el otro nutriente es la fibra, que aunque no se absorbe porque tiene unos hidratos, o sea, la fibra realmente es una fuente de carbohidratos también, pero son tan largos que nuestro cuerpo no es capaz de absorberlos, por lo tanto se pierden a través de las evacuaciones, pero cumplen una función muy importante en la regulación del tránsito intestinal, en la prevención del estreñimiento, en la prevención del cáncer de colon además, y también cumplen otras funciones en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, en la disminución en los niveles de triglicéridos y de colesterol. Por eso, nuevamente les repito, es tan importante el consumo de frutas y verduras y de cereales integrales en nuestra alimentación. Esto se los quise traer para que tengamos al menos como una idea de cuánto debemos de pesar o cómo es una manera fácil y rápida de evaluar nuestro estado nutricional. Digamos que hay una manera que se llama índice de masa corporal, que es el más comúnmente utilizado. El índice de masa corporal se saca haciendo una división de nuestro peso por nuestra estatura al cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo saco da un resultado de uno de estos valores y si lo tengo en más de 30, pues tengo obesidad, de acuerdo ya al valor entre 30 y 34.9 grado 1, entre 35 y 39.1 grado 2 y más de 40 grado 3. Y el sobrepeso se define cuando tengo un índice de masa corporal mayor a 25. Se supone que lo normal es tenerlo entre 18.5 y 24.9 y que por debajo de 18.5 tengo alguna deficiencia en el peso o tengo una delgadez. Pero más allá del peso, ¿cierto? El índice de masa corporal no me dice si mi peso es a expensas de masa muscular o si mi peso es a expensas de masa grasa. Hay algunas recomendaciones también. Esta es una medida muy fácil, muy económica y muy importante para medir grasa abdominal. Digamos que el incremento y la acumulación de grasa abdominal también es uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres tengamos máximo un perímetro abdominal de 88 centímetros y en los hombres que el valor sea máximo de 102 centímetros. ¿Cómo se mide? Es muy fácil. Mido 1 centímetro por encima del ombligo, en la parte más estrecha de la cintura, y ahí voy a tomarme medición. Puedo hacerlo en mi casa con un metro normal y pues ahí yo ya me doy cuenta si tengo, digamos, si estoy por encima de la recomendación. Entonces recuerden, en las mujeres el valor debe ser menos de 88 y en los hombres debe ser menos de 102 centímetros. Junto con la alimentación balanceada, con incluir un buen aporte de alimentos fuentes de proteína, frutas, verduras, el consumo de agua, la disminución de alimentos procesados y ultraprocesados, el consumir alimentos más naturales, el utilizar métodos de cocción que no impliquen agregar más grasa a los alimentos como la fritura, sino más bien utilizar el asado, el cocido, horneado, etcétera. También es muy importante la actividad física. Cada vez somos más sedentarios, pues por muchos aspectos de nuestra vida moderna, pero hoy en día y ahora con muchísima mayor razón, digamos que la actividad física juega un papel tan importante como la alimentación
en nuestro mantenimiento de una buena actividad física. Entonces se recomiendan recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los jóvenes entre los 5 a los 17 años de edad. Como mínimo deben realizar 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, como correr, trotar, montar bicicleta, nadar, etc. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud y mucho más en ellos que están en etapa de crecimiento, porque cuando hago ejercicio también produzco mayor hormona del crecimiento. La actividad física diaria debe ser en mayor parte aeróbica y también como mínimo 3 veces a la semana actividades que refuercen en particular músculos y huesos como ejercicios de estiramiento, eh, y ejercicios también con el propio peso del cuerpo, como hacer sentadillas, como hacer lagartijas, este tipo de ejercicio. Entonces, los jóvenes deben hacer diariamente 1 hora de ejercicio. Para los adultos, entre los 18 a los 64 años de edad, digamos que el ejercicio tiene muchas funciones. Una de ellas son las funciones cardiorrespiratorias, tanto para corazón como para pulmón, para mantener el músculo, ¿sí? Reducir también la depresión. El ejercicio, digamos que a veces lo vemos como que no, es que yo estoy muy ocupada, es que yo todo el día trabajando, todo el día cuidando pues mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermanos, mi hijo. Yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo termino muy cansada y no podemos ver el ejercicio como algo que nos cansa, sino todo lo contrario, el ejercicio como tal es un descanso y es importante porque además de todas las implicaciones que tiene el realizarlo a nivel del músculo, del corazón, de los pulmones, también nos ayuda a mejorar nuestro estado emocional, incluso a regular el sueño, porque cuando hacemos ejercicio liberamos unas hormonas que se llaman las endorfinas. Las endorfinas nos dan sensación de bienestar. Entonces el ejercicio, así como la alimentación, es supremamente importante. ¿Cuál es la recomendación? Que los adultos le dediquemos por lo menos 150 minutos semanales a la realización de alguna actividad física aeróbica. Puede ser simplemente caminar a un paso rápido, si nos gusta ya trotar, montar bicicleta, nadar, si tenemos en la casa una banda caminadora, una bicicleta estática, una elíptica, igual es el mismo efecto que si yo saliera a caminar. O que bien, también podemos realizar 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, como cuando estoy en clases de aeróbicos, de rumba y este tipo de actividades, o bien una combinación de ambas, de moderadas y vigorosas. La idea es que la actividad aeróbica se practique en sesiones de 10 minutos de duración, incluso se recomienda pues hacer por lo menos 30 minutos, ¿sí? Siempre, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, perdón. Y si yo ya quiero obtener más beneficios porque necesito bajar de peso, porque tengo el colesterol alto, porque tengo la presión alta, porque tengo el azúcar alta, ya la recomendación no es de 150 minutos semanales, sino 300 minutos a la semana, que eso es 1 hora más o menos, 5 veces por semana. Y 2 veces por semana es importante realizar un fortalecimiento del músculo, o sea, hacer actividades también de estiramiento, ejercicios como los que se realizan en la yoga, por ejemplo, también, o ejercicios con el propio peso también como sentadillas, porque estos ejercicios también nos van a ayudar a mantener masa muscular. Recuerden que a partir de los 50 años de edad nosotros iniciamos un proceso gradual de pérdida de masa muscular que se hace más rápido si yo no hago ejercicio, si soy sedentaria y si tengo un bajo consumo de alimentos también fuentes de proteína. Entonces es muy importante. Por año, después de los 50 años en promedio, yo pierdo un 1% de mi masa muscular. Por eso es tan importante el realizar actividad física para evitar una enfermedad que se llama la sarcopenia, que es la pérdida gradual de masa muscular, la pérdida de fuerza, pues y por ende todo lo que esto implica como caídas, mayor fragilidad, la pérdida de la fuerza. Esto es prevenible si yo empiezo desde joven, desde niño, desde adulto, a realizar actividad física. Y para los mayores de 65 años, es importante también que le dediquen 150 minutos semanales a actividades físicas moderadas aeróbicos o igualmente 75 minutos a actividades moderadas
y vigorosas. La idea es también que se realicen por lo menos 3 veces a la semana y, y lo que les decía ahora, esos beneficios que tiene el ejercicio para los adultos es que les va a ayudar también a prevenir caídas, les va a ayudar a que tengan una movilidad mucho más eficiente. Entonces, es muy importante también el ejercicio en los adultos mayores, es supremamente importante. Obviamente, con una menor intensidad que en los adultos o que en los jóvenes y adolescentes, pero es importante que ellos también lo realicen. Es decir, el ejercicio es importante para todos en todo nuestro ciclo vital, en todas las edades. Entonces, esta era como una breve información de pautas de estilos de vida saludables, sobre la importancia de la alimentación, del ejercicio, también la importancia de tener una buena higiene del sueño y de tener también una buena salud emocional. Todas esas 3 cosas en conjunto pues van a redundar en que tengamos un muy buen estado de salud. Y ahora sí, ya vamos a hablar más puntualmente entonces sobre los aportes nutricionales que tiene la carne de cerdo y por qué hoy en día es una carne que ha cambiado tantos conceptos negativos acerca de su consumo y hoy día se considera como una carne saludable, como una carne que, si la comparo con otras fuentes de proteína, es mucho más económica y contrario a lo que por muchos años, digamos, sucedía, una carne que tiene un muy bajo aporte de colesterol. Es una carne también que sirve en todos los ciclos de edad. Se puede introducir en la alimentación de los niños a partir de los 6 meses de edad. Em, por ser una fuente de proteína y hierro, es importante para los niños y los adolescentes que están en etapa de crecimiento. Es una carne también que aporta ácido fólico, hierro y proteína, que es muy importante en la alimentación de las madres gestantes. Es una carne también por ese mismo aporte de proteína que debe estar, se puede incluir y es una buena opción para los adultos. Y en los adultos mayores también es una buena opción, además porque es una carne muy suave de digerir, es blanda, tiene muchas preparaciones que ahorita les voy a contar algo sobre sus cortes y cómo pueden prepararlos. Y como es una carne tan blandita, también es importante para los adultos mayores porque ellos en un gran porcentaje tienen problemas de masticación, porque son edéntulos, porque ya les da pereza masticar, por muchísimas razones de absorción, etcétera. La carne de cerdo es una buena opción porque es blandita y porque además es muy suave. ¿Cómo se logró como esa evolución en la producción porcícola? Hoy en día, ¿cierto? Hablamos de que la carne de cerdo colombiana es una carne tecnificada, es una carne que hay una industria ya porcícola en el país, se ha, digamos, logrado transformar esa producción artesanal del cerdo, pues que teníamos, no sé, en el patio de la casa atrás o en la finca, a una producción ya tecnificada con muchísimas condiciones técnicas que garantizan como una muy buena calidad de esta carne. Entonces, en primer lugar, tenemos como pilares de esa evolución el desarrollo genético. Se han mezclado razas nuestras criollas con razas europeas con el fin de desarrollar cerdos que produzcan o que tengan en su composición menos porcentaje de grasa y mayor porcentaje de músculo, es decir, con mayor aporte de masa magra, es decir, de proteína. Hay una mano de obra calificada, veterinarios o tecnistas que están, digamos, pendientes de todo el ciclo reproductivo del cerdo, pendientes de la vacunación, de las cerdas cuando están en gestación, del crecimiento. Entonces, digamos que el cuidar como que el cerdo no se enferme, el estar pendientes como de todo su estado de salud, de su alimentación, hace que la carne de cerdo hoy en día no transmita enfermedades como digamos anteriormente sí sucedía, entre otras cosas porque las condiciones higiénicas en la crianza pues eran realmente muy malas. Otro cambio importante es la alimentación balanceada. Hoy los cerdos no son alimentados con sobras de alimentos muchas veces en estado de descomposición, lo que nosotros comúnmente llamamos aguamasa, sino que son alimentados con unos concentrados de soya, perdón, maíz y sorgo,
que tienen, digamos, como muy balanceado todo el aporte del requerimiento, o sea, el requerimiento de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas y minerales que ellos necesitan para tener un adecuado crecimiento. Igualmente, al hacer este cambio en la alimentación, se garantiza también la inocuidad de la carne de cerdo, es decir, que no transmite enfermedades, porque era a través de esos alimentos en estado de descomposición, ese era como el vehículo de contaminación o por la cual los parásitos ingresaban al cerdo, digamos, parásitos como, como el toxoplasma o como la tenia solitaria, que es la, digamos, la que produce una enfermedad muy conocida por la que se conoce el cerdo, que es la cisticercosis, o también se conoce como, popularmente como granalla. Y esta tenia solitaria es un parásito que se encuentra en materia fecal humana, muchas veces Fruber o otros tipos de productos mal lavados o en estado de descomposición eran ingeridos por el cerdo. En el cerdo el gusano se enquista como en un huevito y cuando yo consumía la carne mal cocinada, pues ahí sí el huevo se desarrollaba y el gusano a través del torrente sanguíneo podía migrar a muchas partes del cuerpo, entre ellas al cerebro, y producir pues incluso la muerte también. Hoy en día, con esta carne de cerdo colombiana y tecnificada, con este tipo de alimentación que entiende el cerdo, realmente no es posible esta contaminación con estos parásitos. También es importante las instalaciones, son instalaciones muy limpias, que cumplen con todas las buenas prácticas de manufactura, en el que hay también un importante cuidado del agua que se utiliza para ellos y también un manejo muy estricto de los desechos del cerdo con el fin de evitar también contaminación como a nivel ambiental. Y también el control de enfermedades, que es muy importante. Ellos tienen, así como las personas, un plan de vacunación con el fin de prevenir muchas enfermedades que también podrían ser transmitidas a través de, pues, de su carne a los humanos. Entonces, digamos que hay de ahí como la importancia siempre de saber en qué lugar compro mi carne de cerdo. Esto es una muestra de consumo per cápita, es decir, consumo per cápita se refiere a cuántos kilos de carne de cerdo una persona consume al año. Vemos aquí un cuadro comparativo de países como Alemania, donde hay un consumo de 53,5 kilos, Dinamarca 18,3, Sudamérica en promedio 10,8 kilos y en Colombia para el año 2019 cerramos con un consumo de 10,4 kilos persona al año. O sea, quiere decir que cada colombiano al año consume en promedio 10,4 kilos de carne de cerdo. En Antioquia tenemos una cifra muy diferente, nuestro consumo es de 28 kilos de carne de cerdo al año y esto lo explica porque la carne de cerdo hace parte de todas nuestras costumbres gastronómicas, de nuestra cultura culinaria, y el cerdo es protagonista en muchos platos típicos de nosotros los antioqueños. Por esta razón, pues digamos que tenemos un consumo muchísimo más alto que el del resto del país, que se acerca más, por ejemplo, al consumo de un país como Estados Unidos. Hace 10 años, cuando se iniciaron todas estas campañas, que yo creo que en algún momento han visto nuestras campañas publicitarias en televisión, en radio, el consumo en Colombia era de 2,6 kilos de carne de cerdo. Realmente puede ser, el consumo ha mejorado muchísimo. Y esta es un promedio de las principales fuentes de proteína que se consumen a nivel mundial. Entonces tenemos en primer lugar las aves, especialmente el pollo, el cerdo está en segundo lugar, en tercer lugar tenemos el ganado bovino, básicamente la res. En cuarto lugar, ovinos y caprinos, que en Colombia pues realmente tienen también un consumo muy bajo. Entonces, digamos que el cerdo es una de las principales fuentes de proteína a nivel mundial y una de sus grandes ventajas también, pues, que ofrece en cuanto a la producción es que tiene un ciclo evolutivo muy corto, por lo tanto, pues no requiere ni de hormonas, ni de cosas, ni de productos químicos como para que tenga un rápido crecimiento. Eso lo hace pues una carne que tiene un buen porcentaje de producción. Entonces, en Colombia, la carne de cerdo, como les decía, gracias a todos estos cambios en la industria porcícola, tiene unos excelentes estándares de calidad. eh, Hay uso de tecnologías, de buenas prácticas de manufactura y por lo tanto ya hablamos de que es una carne inocua, es decir, no transmite enfermedades, es una carne fresca,
económica si la comparamos con otras fuentes de proteína, que además tiene muy buen rendimiento. Y es una carne que desde lo nutricional puede aportarnos muchísimos nutrientes. Entonces, dentro de los nutrientes principales que nos aporta la carne de cerdo colombiana, tenemos, como les decía ahorita, las proteínas de alto valor biológico. Alto valor biológico quiere decir que contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar y que por lo tanto lo tenemos que obtener a través de los alimentos. Contiene vitaminas del complejo B, especialmente la tiamina o vitamina B1, que es una vitamina muy importante para que el cuerpo utilice de una manera eficiente la energía que obtiene a través de los alimentos. Es una fuente de hierro en, recuerde que el hierro en o el hierro de origen animal se absorbe en mucho mayor porcentaje que el hierro de origen vegetal. Tiene un bajo contenido de grasas saturadas gracias a todos esos cambios a nivel genético, de alimentación y en las condiciones de crianza. Y 48% de la grasa del cerdo corresponde a grasas monoinsaturadas que pues en muchos estudios se ha mostrado que tienen algún impacto en la prevención de enfermedades cardiovasculares, pues digamos que mantienen estables los niveles de colesterol malo, promueven el incremento en los niveles de colesterol bueno y digamos que también tiene un bajo contenido de colesterol, como les voy a mostrar ahora. Entonces, una de sus principales nutrientes entonces son las proteínas de alto valor biológico. Entonces ya vimos que una de sus principales funciones es mantener y formar masa muscular, evitar la pérdida de la fuerza muscular, lo que aumentaría la fragilidad y la incidencia de fracturas. Recuerden que para un adulto una porción de carne al día es suficiente, más o menos entre 100 y 120 gramos en crudo, que equivale más o menos al tamaño de la palma de la mano. Las proteínas hacen parte de muchos componentes en nuestro organismo, hacen parte de enzimas que son importantes en los procesos de digestión y absorción de alimentos, de muchísimas hormonas, hacen parte de las células del sistema inmune y hacen parte también del transporte de muchas sustancias, por ejemplo, como la hemoglobina, que es quien transporta el hierro a través de nuestra sangre y que pues es la que forma nuestros glóbulos rojos y de muchas otras sustancias de transporte. Entonces las proteínas son componentes fundamentales en nuestra alimentación. Recuerden que deben incluirse deben hacer parte como del 20% de nuestra ingesta calórica total. El consumo adecuado de proteínas obviamente ayuda a regular los niveles adecuados de glucosa. En muchos estudios se ha mostrado el papel que tiene el músculo, o sea, el papel que tiene la proteína primero junto con el ejercicio en la preservación y el incremento de la masa muscular. Y segundo, el papel que tiene el músculo en la regulación de los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en sangre. Entonces, este papel, o sea, este papel cada vez se ha estudiado más y se ha encontrado que entre más masa muscular tenga yo, entre menos, o sea, entre más adecuado tenga mi porcentaje de grasa y mi peso, yo voy a tener un mejor control siempre de mis niveles de azúcar en la sangre y este es un factor que ayuda a prevenir una de las enfermedades cada vez más frecuentes en nuestra población, que es la diabetes. Un consumo por debajo de la recomendación de proteínas favorece la desnutrición y en los niños y adolescentes que están en etapa de crecimiento, pues esto sí que es grave, aunque realmente en Colombia hemos logrado en algunos sectores del país disminuir muchísimo los niveles de desnutrición. Y digamos que ahora preocupa más el incremento que tenemos en los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en toda nuestra población en general. Este es un cuadro comparativo del aporte de proteína de alimentos de origen animal, básicamente. Aquí tenemos 100 gramos de carne de cerdo, me aportan entre 22 a 20 gramos de proteína. ¿Cuál es el requerimiento de proteína? O sea, yo les hablaba de que hay un porcentaje del valor calórico total, pero más o menos debe ser de 1 gramo por kilo de peso saludable. Es decir, si mi peso saludable es de 50 kilos, mi consumo de proteína debe ser aproximadamente de unos 50 gramos. Es decir, que en ese orden de ideas, una porción de 100 gramos de carne de cerdo, de carne de res o de pollo casi me cubre la mitad de ese requerimiento proteico. Es decir,
que no hay que exagerar tampoco el consumo de estos alimentos, porque el exceso en el consumo de los alimentos, por muy alto aporte nutricional que tengan, siempre va a ser nocivo para nuestra salud. Tenemos también otros alimentos como el pescado, el huevo, que es una excelente, que parecería que no tiene tanta proteína, pero digamos que es la proteína que mejor se absorbe, además de otros nutrientes que tiene el huevo como la luteína y la vitamina E, la que le hace un alimento muy nutricionalmente muy importante. Tenemos también todos los lácteos e igualmente las leguminosas, frijoles, soya, lentejas, garbanzos, son una buena fuente de proteína que si la mezclo, recuerden siempre, con un cereal como el arroz o como el maíz, voy a, digamos, mejorar su valor y va a ser una proteína casi igual a la que debe contener la carne. Que esto es bueno saberlo porque pues, en muchas ocasiones puede ser que no queramos o que no contemos con la carne y pues digamos que esta es una forma económica de obtener también proteína para nosotros. Volviendo al tema de la carne de cerdo, entonces es posible incluirla todos los días. Obviamente la alimentación hay que tener variedad y cada grupo de cárnico aporta ciertas, en unas en mayor cantidad que en otras, ciertos nutrientes. Por eso es importante como tratar de incluir siempre todos los grupos de alimentos en nuestra dieta diaria. Entonces, es una fuente de proteína de alto valor biológico y lo que les decía ahora, es una fuente de grasa monoinsaturada. Su fuente de grasa monoinsaturada es el ácido graso oleico, que es el mismo que contiene el aceite de oliva. Un 48% de la composición de grasa de la carne de cerdo corresponde a este aceite y este ácido graso, perdón, y por eso tenemos que, digamos que la carne de cerdo, en vez de ayudar a aumentar los niveles de colesterol o de triglicéridos por su aporte de grasa monoinsaturada, puede contribuir a mantenerlos bien. Obviamente yo les estoy hablando de cortes magros, es decir, de carne pulpa, como nosotros le decimos, no estoy hablando de cortes ya con muy alto contenido de grasa, como el tocino, que ya les voy a mostrar enseguida. Entonces es un cuadro comparativo de la grasa que me aporta 100 gramos de cañón o de lomo de cerdo comparado con la carne de res, con la pechuga y el muslo de pollo. Vemos que en general todos tienen un aporte muy bajo de grasa. Anteriormente, sin este proceso de tecnificación, la carne de cerdo tranquilamente, este mismo corte me podía aportar hasta 35 gramos de grasa, es decir, que la reducción en la grasa ha sido enorme. Igualmente, el aporte de colesterol es muy moderado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda para la población colombiana un consumo de 300 miligramos de colesterol máximo en el día. Pues digamos que la carne de cerdo cumple pues como con esta característica de no tener, siendo un alimento de origen animal, recuerden que el colesterol básicamente lo encontramos en los alimentos de origen animal, un aporte de colesterol muy moderado, lo cual va a ayudar también a nuestra salud. Y tiene un aporte calórico también moderado, lo que pues obviamente favorece que no suframos de sobrepeso o de obesidad, o para las personas que requieren hacer planes de alimentación para reducción de peso, pues es una carne que también se puede incluir en este tipo de planes. La carne de cerdo tiene muchísimos cortes. Disculpen, aquí tenemos 35 cortes diferentes. Nosotros en Antioquia, como les decía, somos unos grandes consumidores de carne de cerdo, pero siempre consumimos los mismos cortes. Generalmente pues el tocino, la costilla, el cañón, de pronto el solomito, pero no conocemos como otra variedad de aportes que tiene, de cortes, perdón, que tiene la carne de cerdo. Entonces, para efectos de explicárselos, tenemos entonces cortes magros, que son los que tienen de 2 a 3 gramos de grasa, tienen un aporte muy alto de proteína, y en esos cortes tenemos el cañón, el solomito, la cadera, la bola y el centro de pierna. Estos cortes en los expendios, digamos, certificados por la asociación, pues no les voy a decir aquí marcas, la mayor parte de expendios de carne grandes que ustedes conozcan aquí en Medellín son asociados nuestros, van a encontrar estos cortes con estos nombres. Y estos son cortes de aprovechamiento, tiras, fajitas y cubos. Tenemos en segundo lugar los cortes magros o semimagros, tienen un aporte más alto de grasa, entre un 5 y un 8%, pero recuerden que 48% corresponde a grasas monoinsaturadas. Y aquí tenemos la cabeza de cañón, la bota, el muchacho, el lagarto de pierna y el brazo. En el tercer puesto tenemos
los cortes con hueso, perdón, ellos aportan ya entre un 10 y un 15% de grasa. En esos cortes se recomienda utilizar cocciones húmedas o secas, no adicionar más grasa, por ejemplo, como en la fritura. Y aquí tenemos la costilla, el osobuco, el codito, la pezuña, el espinazo, el tocino con costilla y la chuleta. Y por último tenemos los cortes no magros o grasosos que tienen un alto porcentaje de grasa, el tocino barriguero, el tocino papada y el brazuelo, que se recomienda primero que sea un consumo muy esporádico, una vez cada 15 días, una vez al mes, una porción pequeña de más o menos 100 gramos y una cocción que no sea en fritura, sino que sea horneada o asado o frito en agua, pero la idea es como no agregarle más grasa a estos cortes que ya de por sí lo tienen y pues por su alto contenido calórico de todas maneras son cortes para usar de vez en cuando. Estas son ya también recomendaciones de consumo de la carne de cerdo. Es importante saber dónde comprarla, cómo almacenarla, cómo prepararla y cómo cocinarla. Primero, muy importante, dónde comprarla. A pesar de que hay una producción tecnificada en Colombia, todavía subsiste una producción que es artesanal y que no cumple con ninguna de las condiciones de las que yo les he hablado. Entonces, digamos que hay algunas condiciones en un expendio que yo fácilmente hoy puedo detectar si es conveniente o no comprar la carne allí. Primero, la carne es un alimento perecedero. Entonces, cuando compremos la carne, abstengámonos de comprarla en expendios donde la veamos expuesta a temperatura ambiente, donde haya presencia de insectos. La carne siempre debe conservar su cadena de frío, es decir, que siempre debe estar en refrigeración en las vitrinas o en las cavas en congelación. Nunca debemos comprar carne de cerdo en estas condiciones. Igualmente puede observar las condiciones también de limpieza del expendio. No debe haber olor a carne en estado de descomposición. Todos los pisos, paredes absolutamente limpios. La idea es que no haya presencia de insectos dentro del expendio. También mirar que la persona que manipula la carne cumpla con todas esas buenas prácticas de manipulación de alimentos, como es siempre tener uniforme blanco, cabello recogido, usar gorro, pues ahorita también usar tapabocas, usar guantes, tener una adecuada desinfección. La persona que está en la caja, digamos, no debe manipular para nada la carne. Entonces, todas estas, digamos, cosas me dan cuenta de que estoy comprando carne en un expendio que cumple como con todos los requerimientos y que cumple con todas las normas y que estoy comprando un alimento que nutricionalmente es bueno y que no me va a transmitir enfermedades. También es muy importante saber cómo almacenarla. La carne de cerdo, siendo un alimento perecedero, no debe permanecer más de 1 hora en temperatura ambiente. Por eso es lo último que debemos de comprar cuando vayamos a mercar. Y la carne en refrigeración, es decir, a una temperatura menor de 4 grados centígrados, puede permanecer entre 3 y 5 días en refrigeración y en el congelador a una temperatura de menos de 18 grados centígrados puede permanecer entre 4 y 6 meses. También es importante que cuando está preparada, ¿sí? Y nos sobra algo de carne, puede estar refrigerada entre 3 y 4 días también. Y digamos que es muy importante también saber que la carne se debe descongelar. La manera ideal es colocarla en la parte baja del refrigerador con 12 horas de anticipación para que vaya gradualmente aumentando temperatura. Y también es muy importante solo descongelarla una vez. Por eso cuando la compramos y cuando la vamos a almacenar en nuestra nevera, la idea es que la guardemos en porciones de acuerdo a lo que en la casa necesitamos. Es decir, si somos 3 personas, entonces porciones de a 3, porque el congelar y descongelar continuamente la carne va a producir no solamente contaminación, sino también pérdida de nutrientes y pérdida de sus características organolépticas. Asimismo, también la carne de cerdo no se lava. Estamos partiendo de la base que la estamos comprando, que viene de una granja porcícola donde se han cumplido todas las normas de higiene y de sanidad animal, de que se ha transportado en frío, de que tenga un expendio en el que la carne está refrigerada, que se han cumplido todas las normas de manipulación. Digamos que en todo este proceso de producción de la carne de cerdo, el contacto con las manos, por ejemplo, de las personas es casi mínimo precisamente para evitar contaminación. Entonces, si yo lavo la carne de cerdo, como tiene tantas vitaminas como las del complejo B que son solubles en agua, todas esas vitaminas se van a perder en la lavada.
se van a perder jugos, entonces la carne cuando la cocine va a quedar mucho menos jugosa, va a perder más peso por cocción y además el agua no desinfecta, el agua limpia la mugre visible, la suciedad, pero para desinfectar necesitaría ya utilizar agentes químicos como el jabón o como el hipoclorito, que obviamente con la carne no la podemos utilizar. Por eso entonces la clave con la carne de cerdo no es lavarla, sino saber precisamente dónde comprarla y tener un adecuado almacenamiento y manipulación de la carne para evitar contaminación. Y aquí es muy importante también que yo siga unas normas de manipulación de alimentos, el uso de guantes y no lavado de las manos, uñas cortas, limpias. Los utensilios deben ser limpios, evitar alimentación, contaminación cruzada, perdón. Es decir, yo no puedo utilizar el mismo cuchillo y la misma tabla en la que piqué la ensalada para inmediatamente también aquí en esta misma tabla y con este mismo cuchillo porcionar la carne. Si lavé mal la fruta y la verdura y estaba contaminada, pues esos microorganismos van a pasar a la carne a través de los utensilios. Entonces es muy importante también tener en cuenta los tiempos y las temperaturas de cocción, que debe ser más o menos entre 60 a 100 grados. Los alimentos también deben de tener un buen, si ya están cocidos, deben de tener una buena, primero dejar como evitar dejarlos a temperatura ambiente. Y lo que les decía ahorita, al descongelar los alimentos, sobre todo los alimentos como la carne que es tan delicada, solo se debe descongelar una sola vez. Entonces, a veces estos descuidos en la manipulación, en no descongelarla, por ejemplo, hay una práctica todavía que persiste además de lavar la carne de cerdo, es la de dejar la carne, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 horas a temperatura ambiente para que se vaya descongelando sola, pero en esta temperatura ambiente es donde hay mayor, digamos, crecimiento de microorganismos patógenos que pueden contaminar la carne y transmitirnos enfermedades a través de ella. También, entonces, cómo incluir la carne de cerdo en los menús diarios. Ya sabemos que tiene 35 cortes diferentes, que hay cortes que de pronto no conocemos, pero que en los expendios certificados ustedes pueden preguntar por ellos y el vendedor les va a saber explicar o se los va a saber explicar también cómo lo pueden preparar. La carne de cerdo, una de sus, digamos, cualidades más importantes es que es muy versátil. Básicamente mezcla con todos los alimentos, queda bien con pastas, queda bien con arroces, queda bien con frijoles, obviamente, con lentejas, con garbanzos, con panes, con frutas, con verduras. Las ensaladas con carne de cerdo quedan deliciosas también. Entonces hay muchísimas preparaciones que ustedes van a encontrar en nuestra página porccolombia.co. Nos pueden encontrar en redes sociales como Asociación Pork Colombia o como @miporccolombia en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Ahí semanalmente nuestros chefs están montando recetas con los diferentes cortes de la carne de cerdo. En nuestra página también pueden encontrar una infinidad de recetas, todas son fáciles de preparar, con ingredientes que todos tenemos en la casa, porque pues la invitación es para que ustedes incluyan la carne de cerdo en su alimentación. No es la única fuente de proteína que tenemos, obviamente no, pero es una muy buena opción. Y para que conozcan, pues la idea de participar con estos talleres es que ustedes conozcan que la carne de cerdo tiene beneficios para la salud, que no es la carne grasosa, alta en colesterol, que transmite enfermedades que, pues, digamos, anteriormente sí pasaba porque no había una producción tecnificada, porque era una producción artesanal con muchas fallas en los procesos. Y pues no, la invitación es que consuman más carne de cerdo y, y que la disfruten. Y que también, sobre todo, también muy importante, que ustedes hagan cambios en su estilo de vida, cambios importantes en su alimentación. Como cuidadores también es importante tener, obviamente es muy importante tener un adecuado estado de salud. Recuerden entonces que los tres pilares fundamentales son: uno, la alimentación; dos, la actividad física; y tres, la salud emocional. Entonces, si yo estoy bien en esos tres aspectos, obviamente voy a tener un muy buen estado de salud. Muchísimas gracias. No sé si hay algunas preguntas. Hola, nuevamente. Andrea, muchas gracias por esta presentación. Bueno, entonces, hay varias preguntas, pero antes de pasar con las preguntas, quiero darle paso a mi compañera Alejandra Ruiz,
que ella tiene. Todas las preguntas y una invitación también para todos. Entonces, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Alejandra. Con todo el gusto. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, buenas tardes. Le pregunto si es verdad que los azúcares afectan más el hipotiroidismo Hashimoto. Los azúcares, o sea, sí en el sentido de que el alto consumo de azúcares pues promueve también que haya mayor concentración de tejido graso, ¿sí? Entonces, digamos que en esta patología también tenemos que cuidar mucho el tener como un buen metabolismo porque tiende también a ser muy lento. Entonces, no solamente el consumo de azúcares, sino el alto consumo de alimentos de alto valor calórico en cuanto a azúcares, harinas o muchas grasas, favorece que, pues, digamos que la enfermedad no tenga una buena evolución. Muchas gracias. Gloria Franco nos dice, muy buenas tardes. ¿El bagre y su piel se pueden consumir cuando se tiene colesterol alto? Bueno, la piel del bagre, ¿cierto? Tiene un contenido alto de grasa. La idea sería más bien retirarla porque cuando yo tengo el colesterol alto, sí tengo que disminuir el tipo de grasas saturadas que consumo. El bagre como tal no es fuente de omega 3, 6, 9 como les hablé ahorita, sino por su tipo de alimentación. Es un pez carroñero, por así decirlo, tiene como un metabolismo diferente y en su piel sí tiene un alto porcentaje de grasa saturada, que digamos que es una de las precursoras de colesterol. Entonces, en ese caso sí sería mejor retirarle la piel al bagre, ¿cierto? Porque si hablamos de un salmón sería algo diferente, porque en su piel es donde hay mayor contenido de omega 3. Natalia García nos dice, tengo 40 años y hace más o menos un año me dio una crisis de estrés bastante fuerte por este problema. Perdí 7 kilos en menos de 2 meses. Pasé de pesar 54 a 47. Perdí mucha masa muscular. Ya subí a 52 kilos, pero no paso de ahí. ¿Qué debo comer para subir un poco más de peso? Muchas gracias. Bueno, no, en ese caso, pues yo sí le recomiendo que consulte, ¿cierto? Con una nutricionista que le haga un plan de alimentación de acuerdo a su requerimiento calórico, que le ayude a aumentar peso a expensas de masa muscular y no de grasa, y que también tenga una buena actividad física en la que se incluyan muchos ejercicios de fortalecimiento y de resistencia, menos ejercicio aeróbico para poder generar masa muscular y, como te digo, que su incremento de peso sea más a expensas de músculo y no de grasa, pero eso sí ya le requiere de una asesoría en consulta como tal. Ok, Marta Castrillón dice, mi madre no come ningún tipo de proteína ni licuada en las comidas. El peso está en 48 kilos, mide 1,60, no he podido hacer que coma proteína ni una comida completa. Está tomando un suplemento, pero debo hacerla comer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la idea es como seguir intentando también con otros alimentos de fuentes de proteína. En los adultos mayores es un poquito específicamente como difícil el tema de la carne porque hay algunas alteraciones ya en la percepción de los sabores de los alimentos y específicamente la carne adquiere para ellos como un sabor metálico. Entonces hay que mirar otras opciones. Las opciones de los lácteos, por ejemplo, pues también son muy buena fuente de proteína y que generalmente son para ellos como mejor aceptados. Los yogures, por ejemplo, los quesos, el mismo huevo como tal, generalmente lo aceptan mucho más fácilmente. Y la otra opción también que les daba yo ahorita es con las proteínas de origen vegetal, por ejemplo, con las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, que mezcladas con arroz, digamos que igualan esa calidad de la proteína de origen animal. La idea es como también ir mirando también preparaciones, variarle mucho lo que les, porque a veces también pasa que nos aceptan, por ejemplo, X preparación, un huevo, por decir algo, entonces ya le queremos dar huevo todo el día, entonces sí los cansamos nuevamente con el mismo alimento. Entonces la idea también es que es muy importante como una mayor variedad en la alimentación y empezar como a mirar con esos grupos de alimentos que tienen más proteína, que nos aceptan más fácil. Si nos aceptan más fácil los lácteos, entonces incluyo más preparaciones, por ejemplo, una cremita de verduras, entonces le agrego leche, sí. Es como estar mirando con ellos. Con los adultos mayores es difícil, a veces sí toca suplementar porque realmente no logra uno cubrir el requerimiento de proteico solo con la alimentación, pero ese también son casos pues en los que se requiere asesoría nutricional individual. Andrea, ¿es verdad que la pezuña es puro colágeno? Sí, es verdad. La pezuña y todos los cortes que tengan huesos son puro colágeno. Pero ¿qué pasa con el colágeno? El colágeno es una proteína de muy bajo valor biológico. Es decir,
se absorbe en muy poca cantidad. Entonces, por mucho colágeno que tenga un hueso, por ejemplo, realmente solo se absorbe como el 10%. Entonces, no se considera como el colágeno como una proteína de buena calidad. Y digamos que ahí también les informo que el colágeno hidrolizado y todos esos suplementos de colágeno que están tan de moda, que se venden en todas partes, en televisión y en todos lados, realmente la absorción es muy poca. Entonces, realmente el beneficio pues para la salud es muy bajito. Para tener una buena síntesis, o sea, la síntesis de colágeno se realiza, nuestro cuerpo es capaz de sintetizar colágeno, ¿sí? Eso es una proteína que el cuerpo es capaz de sintetizar, pero va perdiendo esa capacidad en la medida que vamos pasando los años. Obviamente por eso también entonces nos salen las arruguitas y todas estas cosas que no quisiéramos, pero digamos que para lograr por lo menos que haya una mejor síntesis de colágeno, lo importante es tener un buen consumo de proteína, un buen consumo de agua también y el realizar actividad física es súper importante también. Sí, es que nos dicen mucho coma, coma pezuña, esto, lo otro, que eso tiene No, poco ojalá, colágeno. ojalá Sí, ya estuviera. estuviéramos todos. Armando Morales nos dice, buenas tardes, ¿qué tan recomendable es el consumo de arepas y galletas en una persona prediabética de 78 años, mujer? Bueno, mira, y como les decía yo, como al comienzo, o sea, la arepa, las galletas son harinas, son fuentes de carbohidratos. Los carbohidratos son importantes porque son la fuente de energía de nuestro cuerpo. O sea, sí se deben de consumir porque no podemos suprimir totalmente, por ejemplo, en una persona prediabética totalmente los carbohidratos porque entonces su cuerpo se quedaría sin energía. Como es una persona de 78 años y probablemente no tiene demasiada actividad física, muy seguramente la cantidad de carbohidratos o de harinas que necesite no sea muy grande. Entonces yo diría que, por ejemplo, en un desayuno, pues si ella come arepa, no le debemos de poner más harinas, por ejemplo, galletas y tostadas, no, o la arepita, o las 3 galletas, o la tostada, sería como suficiente para ella en un desayuno o en una comida también, ¿cierto? Pero la idea es que sí se pueden incluir estos alimentos teniendo en cuenta que el excesivo consumo es lo que, digamos, ahí eleva los niveles de azúcar, pero tampoco es para suprimirlos totalmente en la alimentación. Ok. En cuanto al consumo de agua, ¿qué cantidad debe tomar una persona adulta teniendo en cuenta las diferentes patologías con las que pueda contar? Bueno, aquí obviamente pues como estamos hablando de alimentación y de nutrición en general, digamos que esta recomendación del agua que en promedio es de 30 centímetros por kilo de peso saludable, no el peso que, o sea, porque si yo estoy en sobrepeso, no ese es el peso que voy a calcular, sino es mi peso saludable. Entonces les decía ahorita que si yo peso 50 kilos, y debo consumir 30 centímetros de agua por kilo de peso, eso me daría como 1500 centímetros, es decir, 1,5 litros de agua. Pero hay algunas patologías en las que hay restricciones de líquidos, como en la enfermedad cardíaca congestiva, como en las personas con insuficiencia renal cuando están en hemodiálisis. Bueno, hay varias patologías en las que hay una restricción de líquidos en la que este principio no aplica, pero en general en las personas sanas o en las personas que tienen patologías como diabetes, hipertensión, pues que no hay como otra patología asociada, ese es el consumo de agua que se debe tener. En promedio, un adulto, en promedio, para no complicarlos con esto del peso, y esos 6, 8 vasos de agua en el día deben de consumirse. Ok, a los pacientes con Alzheimer pueden comer entonces carne de cerdo porque a mi esposo se lo prohibieron. Sí, desafortunadamente digamos que hay todavía un poco de desinformación con respecto a este tipo de proteínas, ¿cierto? Pero desde que ese consumo sea moderado, una vez en el día, una porción del tamaño de la mano, y sean cortes magros, eso sí, solomito, cañón, lomo, pierna, pues no tiene ningún problema y es una buena opción para incluirla en la alimentación de estos pacientes. Ok, aquí hay una pregunta que nos hacen de Facebook. Recuerden pues que estamos transmitiendo en nuestro Facebook Neurociencias Antioquia. Hay personas que lavan la carne con limón y vinagre. Esto Ujú. pienso yo, no se debe hacer ya que quita los nutrientes o estoy equivocada. Además, la descongelan metida en agua.
Sí, recuerden que al tener el agua contacto con el, perdón, la carne contacto con el agua, hay pérdida de vitaminas del complejo E porque esas vitaminas son solubles en agua, es decir, ya la carne de por sí me pierde valor nutricional. Y el hecho de que yo la mezcle con agua, obviamente la hace perder más jugos, entonces yo cuando voy a, o sea, cuando voy a preparar mi carne, esta carne va a quedar menos jugosa y va a perder más peso por cocción, ¿cierto? Y en cuanto a desinfectarla con vinagre y limón, este proceso, o sea, el vinagre como tal y el limón, inician desencadenan, digamos, como una serie de enzimas que empiezan a hacer que la carne se descomponga más rápido. Entonces la carne va a tener ahí también una pérdida grande de jugos. Recuerden que la clave, y no solo con la carne de cerdo, con cualquier proteína, res, cerdo, pollo, pescado, es saber dónde comprarla. Es saber que el expendio si haya, o sea, que el cerdo si venga de una granja, que si se hayan conservado la cadena de frío, que sea de cerdos sanos, que el expendio, como les mostré ahorita, digamos, no tenga la carne a temperatura ambiente, no haya una presencia de insectos, de que la persona que manipula lo haga correctamente, que cumpla con todas esas normas, porque si no, pues ahí sí habría contaminación. Y como les digo, igual, si la carne viniera contaminada, el limón y el vinagre sí tienen algún poder desinfectante, pero no tanto como para acabar con un microorganismo patógeno como, por ejemplo, como la tenía solitaria, porque recuerden que ella se enquista. Entonces, no, o sea, realmente la carne no se debe lavar, no se le debe dar tratamiento con vinagre ni con limón, pero sí es muy importante saber dónde la compro. O sea, aquí en Antioquia y en Medellín, pues sí no tenemos como problema en las grandes superficies, hay marcas muy grandes, pues que yo no voy a mencionar ahorita aquí publicidad, pero eh, o sea, hay mucha facilidad para que nosotros compremos carne de cerdo colombiana y tecnificada. Uno se da cuenta solo como con el aspecto del expendio. Eso es pues una manera muy fácil de saber. Bueno, esas fueron todas las preguntas de hoy. El resto fueron felicitaciones, que Ay, muchas muchas gracias gracias. por la intervención. Pues yo tengo una pregunta a nombre de todos y es que si quisieran de pronto consultar contigo, ¿dónde te pueden conseguir? Consulta particular de nutrición. Pues sí, o sea, tú tienes mi número celular a través del WhatsApp de ese número, pueden, pues si quieres tú se los compartes y pueden Ya mismo lo contactarme. voy a poner. Ah, me acabaron de llegar otras dos preguntitas. Vamos. Ah, bueno, y en el chat nuestro compañero Carlos puso el enlace del Facebook de nosotros y también de nuestra página cuidarmecuidarte.org donde pueden revivir esta charla que está aquí. A ver, ¿qué es lo más recomendable en la alimentación de una persona con Alzheimer avanzado para ayudar al estreñimiento? Bueno, ahí es muy importante entonces el consumo de alimentos fuentes de fibra, incluir al menos una vez en el día algún alimento integral, puede ser unas galletitas, una tostada integral, una porción de arroz integral, y tratar de que tenga un buen consumo de frutas y de verduras, por lo menos dos fruticas en el día y por lo menos una porción de ensalada cruda o de verduras al vapor o incluir las verduras también en una sopa donde no tengamos una cocción muy larga para que no haya daño de esa fibra. Y es importante también que este paciente tome agua, es muy importante, o sea, la fibra sin el agua no nos va a servir para el estreñimiento y también es importante con ellos promover actividad física. Recuerden que el colon es un músculo también, entonces si yo hago ejercicio, si yo camino, así sea dentro del espacio de la casa, eso va a ayudar también a que mi colon sea más rápido y que, digamos, eso también genera que se disminuya el estreñimiento. Ok, y ya la última segurito. Tranquila. ¿Qué tan recomendable es el agua de panela, el consumo de agua de panela en una persona prediabética? ¿Y qué recomiendan para endulzar las bebidas? Bueno, no es la más recomendable. Recuerden que la panela, así como el azúcar, son puros carbohidratos concentrados que se absorben con mucha rapidez y que por lo tanto elevan muy rápidamente también los niveles de azúcar en la sangre. La idea no sería quitarla totalmente. Yo puedo tomar un pocillo de agua panela, por ejemplo, en la mañana en el desayuno, con el chocolate o solito o con el café, como ustedes lo quieran hacer. Pero en el resto del día, idealmente se debe tomar agua o jugos naturales sin azúcar. Yo personalmente no soy la más amiga de los endulzantes. Digamos que lo ideal es que uno consuma los alimentos sin azúcar y sin panela, pero si ese proceso para una persona es muy, muy, muy difícil y no son capaces de tomar todo absolutamente sin azúcar, podemos utilizar algunos endulzantes que en cantidades pequeñas son seguros para la salud, principalmente la stevia.
principalmente la stevia, entonces puede ser una opción también para reemplazar el agua de panela. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces ya Ángela nos dará las últimas indicaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias Andrea. Esta charla ha sido muy, muy interesante. Muchas felicitaciones en el chat también, que no conocían de pues, estos aspectos nutricionales que creo que estamos aprendiendo todos los días un poquito más. Muchas gracias. A Y ustedes. gracias por participar de Cuidarme, Cuidarte 2020. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Todavía estás por ahí? Sí, sí, claro que sí. Aleja, quería que invitaras a todos nuestros espectadores a la continuación de nuestra jornada del día de hoy. Claro, a continuación vamos a, bueno, antes de darles el paso a lo que sigue, les quiero comentar, con el permiso de Ángela, que tenemos una sorpresa gigante, ¿cierto, Ángela? Pero todavía no tenemos permiso para contarla. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes bien puntualitos siempre nos están acompañando, los que están en las charlas, los que disfrutan de nuestras actividades interactivas en la página web cuidarmecuidarte.org, vamos a premiar esa fidelidad. De verdad, la otra semana espero que podamos decirlo, ¿cierto? Pero por eso tienen que estar muy pendientes aquí en nuestras redes sociales, en la página web y aquí en las charlas. A continuación vamos a tener la intervención del odontólogo Ernesto Luna. Él nos va a hablar sobre el cuidado bucodental para personas con la enfermedad de Alzheimer. No se lo pierdan, aquí enseguidita, ustedes les tuvo que haber llegado el correo con la invitación ahí pues, del correo de la invitación con su correo electrónico que registraron al momento de inscribirse y ahí pueden ingresar a Zoom. Si no, pues entonces también lo vamos a transmitir por Facebook Neurociencias Antioquia y ahí nos pueden ver también. Bueno, Bueno, entonces, no siendo hasta más, luego. gracias por tu Muchísimas gracias. Chao. participación. Hasta luego. Hasta luego.